Buenos días, mi nombre es Jesús Cisneros, soy estudiante del Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Hoy vamos a ver los ejercicios de la materia de Estadística Inferencial 1 impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra. Los temas que veremos en esta unidad 1 serán Introducción a la Estadística, Resumen y Gráfica de Datos. Ok, comencemos. El capítulo 1, Introducción a la Estadística. Pensamiento estadístico. Utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A. Imposible, B. Posible, pero muy improbable, o C. Posible e improbable. Entonces, el primer ejercicio que tenemos dice Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Aquí yo puse que es posible, pero muy improbable, ya que normalmente los partidos a lo mucho llegan a los 30, 40, máximo 50 puntos, que no es imposible, pero tendrían que pues estar anotando cada segundo para llegar a esa cantidad, yo creo, muy rápido. Entonces, en el ejercicio que sigue también es de marcar si es probable, imposible o poco probable. Dice Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Igual que el anterior, es posible porque puede, una posibilidad en un millón yo creo, pero puede ser posible. Pero la verdad es muy poco probable. Tipos de datos. Determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Aquí puse las definiciones de cada una. Un parámetro describe la característica de una población. Un estadístico describe alguna característica de una muestra. Varía el resultado. Entonces, conforme eso, a lo que yo entiendo, parámetro describe la característica pero de toda la población. Un estadístico solo una muestra de la población. Una pequeña muestra de la población total. Entonces vamos a ver qué dicen los ejercicios. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de los Estados Unidos. Mi respuesta es, el valor dado es un estadístico ya que se obtuvo de una muestra. Porque pues aquí en el mismo problema te dice, es una muestra. Aunque es una muestra grande, sigue siendo una muestra, no es toda la población. Entonces aquí dice que los estadísticos son una muestra de toda la población. Si aquí dijera la población total de hogares, pues fuera un parámetro. Seguimos con el otro problema. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. ¿Qué es un dato discreto? Un dato discreto resulta cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que pueda contarse. Es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que correspondan a alguna escala continua que cubra un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. En el primer problema que nos ponen sobre si son datos continuos o datos estadísticos, discretos, perdón, si son datos discretos o datos continuos, dice dispositivos para cruzar las calles en
la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para colocar las luces de semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos de estos dispositivos no funcionan, según el artículo For Exires in New York Futility Push Button de Michael Lugo, New York Times. Mi respuesta son datos discretos, ya que están dando solo valores enteros. No puede ver pues medio semáforo. O son 20 semáforos, no puede haber 20.5 semáforos. Todos serían datos discretos. Ok. Los siguientes ejercicios de pensamiento crítico. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de los automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Pues esta fue una conclusión alternativa. Usando el pensamiento crítico, obviamente si esos carros los pueden obtener personas con dinero, pues tienen mejor calidad de salud porque pueden pues, pagar mejores doctores. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión, que en el condado de Orange los únicos grupos minoritarios exceden la velocidad del límite más que los caucásicos. Mm, mi, mi razonamiento o pensamiento crítico pues podría ser otra alternativa, podría ser que tal vez se deba por los prejuicios arraigados en la cultura, ya que pues el estado de Orange está en California, ¿no? Ya saben, y cuenta con un alto índice de grupos minoritarios, que, por ejemplo los inmigrantes o afrodescendientes. Estos pueden inclinar a los agentes a detener a los individuos de grupos minoritarios, en cambio a los individuos caucásicos se les suele parar menos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. Puede ser por esa tendencia a que mayormente los grupos minoritarios siempre tratan de ser perseguidos más, pues por, por ende pueden ser más detenidos que los caucásicos. El árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online realizó una encuesta entre usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. Mi respuesta es no, ya que aquí te está diciendo que si pueden concluir que que celebran la Navidad en general, aquí dice, las personas que celebran la Navidad en general prefieren un árbol real, pero esta estadística solo se basó en los clientes de Internet American Online, de este servicio de Internet, y por eso yo puse no, porque no todas las personas que celebran la Navidad son usuarios de este servicio. Entonces, esta estadística no puede asegurar que todas las personas que festejan la Navidad prefieren un árbol real, ya que esta estadística solo es un estadístico como vimos anteriormente, ya que solo es una muestra de toda la población total, esta solo es una muestra.
Vamos con el siguiente ejercicio. Recolección de datos muestrales. En un estudio observacional, vemos y medimos características, pero no intentamos modificarlas a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre el sujeto. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Ok, sabiendo esto, entonces ahora vamos a determinar si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. En el primer ejercicio vamos a ver, dice prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que a 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Echidna Intractive Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Este es un experimento ya que se aplicó un tratamiento a los niños, los cuales aquí arriba vemos que en un experimento si se modifica al sujeto de estudio. En un observacional solo se miden las características, pero no se intenta modificar lo estudiado. Aquí pues al inyectarlos con el placebo pues ya están interfiriendo. Identifique el tipo de muestreo que se utilizó, ya sea aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Y aquí tengo las definiciones de cada tipo de muestreo. Aquí estamos viendo la aleatoria. Los miembros de la población se seleccionan de forma en cada miembro que tenga la misma posibilidad de ser elegido. Esto pues, como el mismo nombre lo dice, pues se elige a la gente aleatoriamente. Y todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. El muestreo sistemático, pues se hace un sistema, eligen algún punto de partida y luego seleccionan a cada segundo, cada tres, cada cuatro, cada quinta persona, por ejemplo, cada tres, como dice aquí, de un elemento de una población. En el muestreo de conveniencia simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. Como por ejemplo, si yo quiero hacer un muestreo de conveniencia, pues voy a salir aquí, le voy a preguntar a mis vecinos, a la persona que vaya pasando, ya que es más conveniente para mí. En el muestreo estratificado subdividimos la población en al menos dos subgrupos diferentes, de manera que los objetos que permanecen al mismo subgrupo compartan las mismas características como género o categoría de edad. Luego obtenemos muestra de cada subgrupo o estrato. El siguiente es muestreo es por conglomerados. Primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados. Luego elegimos al azar alguno de esos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Y ahora vienen los ejercicios, una vez sabiendo los tipos de muestreos. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El actor fue testigo del arresto de un exalumno. Aquí el tipo de muestreo que están usando es sistemático y aquí idearon
un sistema donde dijeron vamos a estar deteniendo a cada quinto conductor para hacer la prueba de sobriedad. Vamos con el siguiente ejercicio. Y el capítulo 2 que es resumen y gráfica de datos. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Aquí vamos a estar aprendiendo sobre cómo se debe hacer bien una gráfica para que no se distorsionen los resultados. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales fueron 37.197 para las mujeres y 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Ok, pues esta gráfica pues no muestra muy bien la diferencia entre los salarios, porque al comparar las medidas unidimensionales usando áreas para compararlas, se distorsiona la diferencia. Por ejemplo, si se duplica un lado de un cuadrado, el área no se duplica, sino que se incrementa un factor de 4. Aquí no se ve, sí se ve que los hombres más, pero no se ve qué tan más están ganando. Entonces se tiene que hacer una gráfica como estas. Aquí muestra en la ejes de las Y muestra desde 20.000, 40.000, 60.000, 80.000, que son los salarios. Aquí muestra en rojo las mujeres y en azul los hombres, y se muestra más la diferencia. Y se muestra que pues no es tanto la diferencia como aquí. Se ven mejor los datos y es mejor para comprenderla. En el siguiente, la siguiente gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o describe de forma imparcial. Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de manera objetiva. Aquí es lo mismo, pero en volumen. Aquí estamos contando unidades unidimensionales como 20, no, pues nomás estamos hablando de cantidades exactas, ¿no? No que tengan, aquí están comparándolo con volumen. Al incrementar un poco esta barra, si la quisiéramos incrementar, se va a duplicar el radio de toda la esfera y no reflejaría los datos que queremos representar. Tendría que ser así como esta, donde en los ejes de la Y están los barriles y y las cantidades, y aquí el país A y el país B. Y aquí se ve claramente las diferencias y se entiende mejor, no se distorsiona tanto la información. Resumen y gráfica de datos. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica como un conjunto de datos donde se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Aquí vamos a estar viendo las distribuciones de frecuencias y ocupamos saber estas distribuciones que son importantes. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Un límite inferior pues sería el dato más pequeño. Límite superior de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. De cada clase tiene un límite inferior y un límite superior. Entonces sería el número más chico de esa clase y el número mayor. Fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero son los espacios creados por los límites de clases. La frontera de clase es donde llega al límite y ya sigue la siguiente clase. Aquí se me movió. Marcas de clase son los puntos medios de las clases. Las marcas de clases
se puede decir que es el promedio de entre dos números. Es la mitad del límite inferior y límite superior. La anchura de clase es la diferencia de los límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencia. O aquí la anchura de la clase es de 10, porque cada 10 se toman datos y de 10 en 10. Esa es la anchura de clase. Más tarde vamos a ver la fórmula de cómo, dependiendo de la anchura que tú quieras sacar, cómo se saca ese dato. Pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1, que es esta, y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2, que es esta. Ok, entonces me está diciendo que use los pulsos de las mujeres. Aquí están todos estos datos. Y construir una distribución de frecuencias. Incluya 7 clases. Importante eso. Entonces aquí ya tenemos los 40 datos. También tenemos los intervalos y los datos de las frecuencias. Aquí yo ya lo hice. Ahorita vamos a ver cómo saqué esta gráfica. Para eso vamos acá. Bueno, aquí no, más bien es aquí. Aquí tengo los pulsos de las mujeres. Nos vamos a gráfica, histograma simple. Nos pide los de las mujeres. Ahorita vamos a hacer los de las mujeres. Seleccionar. Vamos a escala. Tipo de escala. Queremos frecuencia. Allá está en frecuencia. Podemos ponerle etiqueta. Distribución de frecuencias. Pulso mujeres. Aceptar. A ver si no están muy bien las opciones de datos. No. Barras. Así está bien. Aceptar. Aquí ya nos dio una gráfica. Ok. Nos dio esta gráfica, pero como podemos ver, en el problema nos está pidiendo 7 clases. Y aquí nos está dando más. Entonces tenemos que modificarla para 7 clases. Aquí podemos añadir los datos de la Y. Aceptar. Aquí seccionamiento. Ponemos 7 datos. 7 intervalos, perdón. Aquí ya se parece más a esta, ¿no? Pero las marcas de clase no las hemos puesto. Aquí vamos a agregar seccionamiento. Podemos agregar las marcas de clase, que son de 64 puntos. Empiezan con 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Y ahí está. Igual que la que tengo aquí. Aquí lo que marcas es que en esta marca de clase, que marca de 59.5 a 79.5, hay 12 datos. En la siguiente
14 datos, en la siguiente 11, 1, 1. Y si sumamos todo esto nos va a dar 40, que es los datos totales. Y listo, así es como realicé esta gráfica. Vamos con el siguiente ejemplo. El pulso de los hombres utilizo los pulsos de los hombres y otra distribución de frecuencias, lo mismo, pero ahora con 10 clases. Ahí están los datos de los pulsos de los hombres. Ya los tengo capturados yo en el Minitab. Y aquí tenemos la gráfica. Ahora vamos a hacerla. Lo mismo, elegimos los pulsos de los hombres, gráficas, histograma, histograma simple. Ahora seleccionamos los hombres, cambiamos la etiqueta de datos, pulso mujeres, pulso hombres. Aceptar. Aquí ya nos arrojó uno. Añadimos la etiqueta de datos para la Y. Añadimos la marca de clases para que esté primero los intervalos. Nos pide 10. Aceptar. Ahora marcas de clases. Para hacerlo un poco más exacto. 57.5 a 57.5, 67.5, 77.5, 87.5, 90.5 y 107.5. Y ahí tenemos igual a la gráfica que tenemos y así quedaría. 6, 7, 14, 20, 10, 8 y 10. Serían 40 en total. Vamos al siguiente ejercicio, que es de la radiación de dientes de leche. Radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. Entonces, con los datos vamos a construir una distribución de frecuencias. Aquí tenemos todos los datos. Aquí tengo mi gráfica de distribución de frecuencias. Vamos a realizarla. Marcamos dientes de leche. Gráfica, histograma igual. Simple. Cambiamos a radiación de dientes de leche. Etiquetas. Radiación de dientes de leche. Listo. ¿Cuántas me pidió? ¿Cuántas clases? 8 clases. Ok. Nos arrojó esta tabla. Vamos a añadir etiqueta de datos en Y. Seccionamiento, intervalos, 8. Aceptar. Y ahí tenemos la misma tabla. Con los 40, tiene que ser en total de 40 datos. 2, 4,
5, 9, 18, 2, 4, 8, 9, 27, 3, 30 y 10, 40. Y ahí quedó. Vamos a ver ahora los histogramas. Histogramas. Resolver ejercicios. Un histograma, perdón, es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas junto a una a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa la clase de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa las frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Vamos a ver con el primer ejemplo. Los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Tier National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, y aquí nos está dando la edad, las alturas, las pulgadas, la cintura, pulso, y dice aquí en días, expresión sanguínea. Ahora vamos a revisar todos los datos que nos está dando. Aquí los tenemos. Ya los tengo capturados en Minitab. Y ahora vamos a realizar los histogramas de edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso, IMC, que es el índice de masa corporal. Vamos con el primero de edad. ¿Cómo se hace? Marcamos aquí edad. Son 40 datos de cada uno. Ahí están todos capturados. Histograma. Vamos a estadística básica. Y vamos a verlo como resumen gráfico. La edad, seleccionamos. Nivel de confianza 95.0, así está bien. Y aquí vemos que nos salió la misma gráfica que tengo. Le vamos a añadir las etiquetas de datos en Y. Y aquí vemos 8, 8, 4, son 16, 20, 30, 7 y 3, 10, 40. 40 datos también. Lo mismos que aquí. Aquí está la prueba de normalidad de Anderson-Darling. El valor en P. Este valor se marca de 0 a 1. Si es, si es de 0.5, no está distribuida normalmente. Y aquí se puede ver que no está distribuida normalmente. Aquí está el valor de A cuadrado. También tenemos la media, que es qué tan alejados están los datos de la media. Es la mitad. ¿Qué más hay? Desviación estándar. Que la desviación estándar es qué tan alejados están los datos de la media. Bueno, o del promedio. Ese es el promedio. La media es el promedio. La varianza viene siendo la desviación estándar al cuadrado. Esta cantidad al cuadrado nos da la desviación estándar. La simetría o la es la distribución. Si es simétrica, rondaría en el 0. Si, si está inclinado a la derecha,
normalmente sería positivo y a la izquierda negativo. Como está un poco a la derecha, es negativo. Y la kurtosis que mide la mayor en menor concentración los datos alrededor de la media. N, que es el total de los datos, son 40. Tenemos el mínimo, que es el número más bajo, el máximo, que es el número más alto, la mediana, que es la mitad de los datos, el número que está a la mitad. Aquí como no es un número entero, pues está 32.5. Ya de aquí se saca el primer cuartil y el tercer cuartil. El intervalo de confianza es de 95 para la media. Quiere decir que el 95% de las veces la media se encuentra entre 31 a 39.929. Y aquí tenemos el intervalo de confianza de la mediana, el intervalo de confianza de la desviación estándar. Siempre va a rondar entre esta o esta cantidad. Y aquí se ve gráficamente los intervalos de confianza de la mediana y de la media. La media, que es el problema, la mediana es la mitad de los datos y la media es el promedio. Entonces tenemos que la media es el promedio, ¿no? Entonces vamos al siguiente, que es la estatura. Aquí tenemos, vamos a ver si me sale, que salga igual nomás. Estadística básica, resumen gráfico. Vamos con estatura, aceptar, 95% nivel de confianza, está bien. Veamos. Añadimos etiqueta de datos en Y, aceptar. Ahí están los 40 datos distribuidos. Aquí tenemos, es igual que la que me salió. Igual a cuadrado es 0.27, el valor de P. La, la media, que es el promedio, 68.35. La desviación estándar, que ya habíamos dicho que es que tan alejados están los datos del promedio, que es 3.0. La variancia, que es la desviación estándar al cuadrado. Aquí está, cuadrado de 3. La simetría y la kurtosis, que es más donde se está inclinando la campana de Gauss, que es esta. Aquí vemos que están casi normalmente distribuidos los datos. Se podría decir que casi. Si el valor, porque dijimos que si el valor de P es menor que 0.5, no es tan, se podría decir, con esta prueba se puede decir que si está a menos de 0.5, los datos no están normalmente distribuidos. Como aquí está un poco más arriba de 0.5, están bien, se ven mejor distribuidos los datos. No perfectos, pero sí están bien distribuidos. Y aquí vemos que los dos números son positivos, o sea que no hay mucha inclinación hacia los lados. La, porque la kurtosis es la que mide el mayor o menor concentración de datos de la media. Y aquí tenemos la mediana, 68.300. Ya de aquí se desprende el primer cuartil, tercer cuartil, que sería el cuarto y 3 cuartos. El valor mínimo que tenemos y el valor máximo. Y los intervalos de confianza. Normalmente la mediana oscila entre estos dos números.
intervalo de confianza de la media, de la mediana y de la desviación estándar. Vamos con el siguiente. Estadística, estadística básica, resumen gráfico, peso, seleccionar, aceptar. Y aquí lo mismo. Sumamos dots, etiqueta de datos, aceptar. Vamos a ver si a mi ejercicio que ya tengo acá, que es el peso en libras. Si vemos es lo mismo. Si la campana de Gauss está un poco inclinada hacia acá, ya que por eso está en negativo, ya que los datos se inclinan hacia la izquierda. Son 40 datos. El promedio o media es de 172.55. Aquí está 0.31 y aquí es 0.55. Aquí apenas está, se puede decir que está normalmente, la distribución de los datos está normalmente. Si tuviera un poco de 0.5 para abajo, pues ya está mal. Bueno, no están bien distribuidos. No es que esté mal, es que están mal distribuidos. No están normalmente distribuidos los datos. La desviación estándar es qué tan alejados están los datos de el promedio. ¿Qué tan alejados están los datos del promedio? 26.33. La varianza, 26 al cuadrado. La simetría y la contorsis que marcan a dónde está en la campana de Gauss. El primer mínimo, 119.05, máximo 237, la mediana y el primer y tercer cuartil, los niveles de confianza. Esto es del resumen de peso. Pulso de los hombres, vamos a ir un poco más rápido porque esto ya se repite nomás. Pulso de hombres, ¿verdad? Aceptar, damos doble clic, añadimos, aceptar. Aquí tenemos todos los datos que ya hablamos sobre ellos. Vamos a ver la de nosotros, la que tenemos aquí, sobre los pulsos de los latidos de hombres por minutos. Aquí la campana de Gauss claramente está muy diferente a cómo no está normalmente distribuidos los datos. Estadística básica. Aquí creo que había agarrado otro. Pulso. Ocupamos el pulso de los hombres con el 95% de confianza. Y aquí vemos una desproporción en la distribución de los datos que se refleja en los datos que nos está dando aquí. Todo esto suman 40, aquí está. Y aquí el valor de P, pues es aquí, si como vemos que es menos de 0.5, ya sabemos que no va a estar bien distribuidos los datos. Esta es la media, que es el promedio. La desviación estándar, que es qué tan alejados están los datos de la media o del promedio. La varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar. La cortosis y simetría, que indican la posición de la campana de Gauss. N, que es el número de datos, mínimo, máximo, la distribución, la mediana y los niveles de confianza. Vamos con este, gráfica, histograma, que es el IMC, seleccionar, aceptar. Aquí tenemos que ponerle acá en resumen gráfico para que nos dé todos los datos del IMC. Y aquí tenemos nuestra gráfica de IMC, índice de masa corporal.
Y aquí tengo la que hice yo, que prácticamente es la misma. Agregamos los datos en Y y vemos los números 3, 3, 10, 11, 7, 7, 1, 2, 3. 3, 3, 10, 11, 7, 1, 3, 2. 1, 3, 2, igual. Tenemos la A cuadrada, valor de P, no están bien distribuidos normalmente. La media, la desviación estándar, qué tan alejados están de la media. Desviación estándar, la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. La posición de la campana de Gauss. La mediana de los cuartiles, los mínimos y los máximos y el nivel de confianza. Ahora vamos al otro resumen gráfico de... Vamos en la cintura. Seleccionar, aceptar. Aquí tenemos la cintura. Igual, lo podemos ver que sale igual con todos sus datos. Valor de P, A cuadrada, mediana, división estándar, número de datos, estadística básica y resumen gráfico ahora de músculos. Aceptar. Vamos a ver. Agregamos datos. Aceptar. Y vamos a compararla con la de nosotros. Es igual. Aquí se ven mejor distribuidos los datos. No se ve mucho para los lados. Un poco la inclinación a la derecha solamente. La mediana, división estándar. Los mismos datos. Y aquí se puede decir que están distribuidos normalmente, ya que es más de 0.5. Codo. Gráfico. Codo. Seleccionar, aceptar. Aquí la tenemos. Agregamos datos. Vamos a compararla con la que tengo del codo. Listo, es igual. A cuadrado, el valor de P, la mediana que es el promedio, desviación estándar. ¿Qué tan alejados están los datos del promedio? La desviación estándar al cuadrado, que es la varianza, la simetría y la kurtosis, que es cómo está organizada la campana de Gauss. N, que es el número de datos, los intervalos de confianza, la mediana y los cuartiles, mínimo y máximos. Aceptar. Vamos con los últimos dos. Resumen gráfico, muñeca. Vamos a checar si me sale igual. Ahí está. Le agrego datos nomás para que se vean. 3, 3, 12, 4, 10, 3, 3, 3, 2, que suman 40. Mismos datos. Sigamos con la del brazo. ¿O es en la que estamos? No, que es la última, la del brazo. Último resumen gráfico de brazo. Añadimos etiqueta de datos, aceptar.
mismos datos. Ok, vamos a cambiar ahora. Vamos a ver los polígonos de frecuencias. Ya vimos los histogramas, ahora polígonos de frecuencia. ¿Qué es un polígono de frecuencia? Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos y se localiza directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de la distribución de frecuencias. Eso quiere decir que como ya las tenemos, vamos a agregarlas para hacer la gráfica de polígonos de frecuencia. Ejercicio 1. Hacer un polígono de frecuencia con estos datos, que son los pulsos de los hombres. Vamos a usar esta formulita. Vamos a poner el valor más alto de los 40 datos y los vamos a restar por el valor menor de estos datos entre el número de clases que queramos. En este caso yo elegí 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esa va a ser nuestra anchura de clase. Entonces aquí ya tengo los pulsos, tengo las marcas y la frecuencia. Aquí ya realicé la gráfica con esos datos. Vamos a ver cómo se realiza el Minitab. Ok, entonces vamos a gráficas. Gráfica de barras. Como vamos a tomar los valores de esta tabla, vamos a poner valores de la tabla. Simple. Ahora vamos a seleccionar primero. Vamos a seleccionar la frecuencia en la variable gráfica. Seleccionamos frecuencia y en la variable categórica vamos a poner marcas de clase. Aquí marcas de clase. Ahí está, listo. Oh, muy importante. Quitar esta opción. Ah, no, esta sí. Quitamos esta para que no se acumule, porque como la tenía para hacer la gráfica ojiva, que es la de acumulaciones. Entonces ya tenemos frecuencia, marcas de clase, la etiqueta. No estamos haciendo gráfica ojiva, estamos haciendo polígonos de frecuencia. Y después haremos los de frecuencia relativa. Opción de datos aquí sí es importante. En mostrar datos. Tenemos que poner en símbolos y líneas de conexión para que esos símbolos se conecten y nos dé una gráfica como la que tengo acá. Ahora sí, creo que está todo listo. Aceptar. Y vamos a ver. Aquí nos muestra el 58.5. Hay 13 datos. 74.5. 7 datos. Aquí lo podemos comparar. En la marca de clase 70.5 hay 9 datos. Sí. 76.5. Solo 2. 82 y así sucesivamente. 4, 4 y aquí 1. Aceptar.
Ok, así quedaría ese ejercicio. Y ahora vamos a hacer polígono de frecuencias relativas. Es lo mismo, solamente que vamos a dividir la frecuencia de clase y la suma de todas las frecuencias por 100. Igual aquí ya le hice mi tabla donde hice esa operación. Frecuencia de clases entre suma de todas las frecuencias por 100. Y aquí tengo mi tabla, la cual ya pegué en Minitab. Así queda la gráfica de la tabla esta. Vamos a ver si... Vamos a ver aquí lo mismo, gráfica de barras. Vamos a tomar los valores de la tabla. Lo único que va a cambiar aquí es, en vez de frecuencia, va a ser la frecuencia relativa, que es la que queremos ahora. Y pues la etiqueta va a ser polígonos de frecuencia relativa. Marcamos para que se vean los datos de los TLGNY. 32.5. Comparemos con la tabla. Por acá. En la marca de clase 58.5 está el 32.5%. En la marca de clase 64.5 la frecuencia relativa es 17.5 y así sucesivamente. Aquí la tenemos, es la misma. Y sigamos con el siguiente ejercicio, que es ahora sí son las gráficas de ojiva, donde se acumulan en Y. Una gráfica de ojiva es una gráfica de estadísticas que se representa la frecuencia acumulada si sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe las frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y las frecuencias acumuladas a lo largo de la vertical. La siguiente tabla representa pues, los pulsos de las mujeres. Ahora vamos a realizar una de ojiva para las mujeres. Para los pulsos de las mujeres. Entonces, las fronteras de clase de las mujeres, que las tengo aquí. Fronteras de clase hombre aquí y frecuencias de hombres aquí. Miramos con la de los hombres. Igual la de ojiva también, como vamos a tomar valores de una tabla, pues lo ponemos aquí. Gráfica simple. Aquí van a ir las frecuencias de las mujeres. Es la que dice su frecuencia solamente. Creo que no agarro aquí. Gráfica de barras. Ahí está. Ahora sí. Si es que la había puesto en datos únicos. Ahora sí ya le puse en datos tomados de una tabla para que me dé las dos opciones, las dos variables, perdón. Ok, la primera va a ser frecuencia. La segunda va a ser fronteras de clase. Fronteras de clase. A seleccionar opciones de gráfica. Aquí es importante que esté predeterminado y mostrar acumulaciones de Y en X. La etiqueta de datos. Aquí es una gráfica de ojiva de los pulsos de las mujeres. Gráfica ojiva
mujeres. Opciones de datos, ya tengo todo bien. Y los símbolos y los puntos. Aquí nos dio esta gráfica, que es la misma que tenemos aquí. De aquí a aquí, como es una gráfica de ojiva, es que muestra las acumulaciones. En el primero, pues te va a marcar 0. De aquí a aquí, ¿cuántas se acumularon? 12. De 69.5 a 69.5 se acumularon 26 y así hasta llegar a los 40 datos que aquí van a aparecer. 40 datos. Aceptar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las fronteras de los hombres. Fronteras de clases de los hombres y frecuencias de los hombres. Gráfica de barras, valores de una tabla. Vamos a agarrar frecuencias de hombres. Seleccionar. Fronteras de clase de hombres también. Este ya está para acumular en Y. Y la etiqueta nomás. Pulso hombres. Listo. Hombres. Veamos nuestra gráfica con los datos de los pulsos de los hombres. Aquí ya están los datos. Se acumulan 13, 20, 29, 31, 35 hasta los 40. Vamos a ver. Le agregamos los datos a Y. Para que se vea igual a la que yo hice. 13, 20, 29 hasta los 40. Igual. Vamos con la siguiente gráfica, que es la gráfica de puntos, aquella marcada cada valor como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos representan valores iguales, se apilan. Pues básicamente es esta una gráfica representada por puntos y vamos a hacer dos también con los pulsos de latidos por minuto de los hombres y de las mujeres. Aquí está el de gráfica de puntos de pulsos de mujeres. Vamos a hacerla. Gráfica. Gráfica de puntos. Pero antes nos brincamos para acá donde tengo mis datos. Gráfica de puntos. Aquí está. Pulso de mujeres. Gráfica. Gráfica de puntos. Simple. Pulso mujeres. Seleccionar. Todo bien. Ok. Etiqueta. Gráfica de puntos. Pulso mujeres. Listo. Aceptar. Opciones de datos. No. Creo que es todo. Y aquí la muestra igual. Igual que la que tengo yo. Simplemente se muestran por puntos. Y cuántos hay en cada uno. Hasta llenar los 40 datos. Esta es muy sencilla. Entonces vamos a hacer la de los hombres ahora. Gráfica de puntos igual. La sencilla. Hombres. Cambiamos la etiqueta. Aquí le ponemos hombres. Aceptar, aceptar. Gráfica de puntos de hombres. Que es la misma que tengo aquí. Aquí lo mismo. Puedo agregar los datos. Etiqueta de Y.
Y aquí no es necesario. 60, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así hasta completar los 40 datos. Aceptar. Vámonos con la gráfica de tallo y hojas, también representada con los datos de los pulsos de latido por minutos de las mujeres. ¿Qué es una gráfica de tallo y hojas? Es una gráfica representada datos cuantitativos, separa cada valor en dos partes. El tallo, que es el dígito ubicado en el extremo izquierdo, que sería este, muestra las acumulaciones. Y la hoja, el derecho, muestra las decenas y cómo se acumula. Aquí tengo la de los hombres, de las mujeres, perdón. Vamos a hacerla. Gráfica, tallo y hoja, pulso de las mujeres, seleccionar. Aquí no hay mucho que moverle. Aquí vemos que es la misma. Aquí muestra las acumulaciones. Aquí muestra las decenas. De 60 hubo 3, de 64 3, de 68 5 y suman 11. Y aquí van acumulándose hasta los 40. Igual 80. ¿Cuántos hubo de 80? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 88, 1, 2, 3, 4, 5. 96, 1. De 104, 1. De 11, ni 1. 124, 1. Y aquí van acumulándose. Van 14. 1, 2, 3, 14 hasta completar los 40. Lo mismo con lo de las con lo de los hombres. Seleccionar, aceptar. Aquí la tenemos. Tallo y las hojas. ¿Cuánto? 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos 60? Y así. 96 hubo una. 84 hubo 4. Y 88 también hubo 4. Y si ya sumamos todo esto, en paréntesis muestra el número medio y todo eso suma 40. Vamos con gráfica de barras, que es el siguiente ejercicio. Ahí tenemos nuestro pulso de hombres, que es el mismo que aparece aquí. Gráfica de barras, se utiliza del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cuantitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las categorías de datos cualitativos y las barras pueden separarse entre sí con pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras. Se utilizan para comparar dos o más conjuntos de datos. Igual vamos a hacer una con los latidos de las mujeres. Gráfica de barras. Vamos a... De las mujeres, gráfica de barras. Esto vamos a ocupar valores únicos de una tabla. Aquí creo que le pasé algo mal. Aquí es aceptar. Ah, la ayuda le puse ayuda. Es aceptar. Aceptar. Pulso mujeres primero. Queremos que nos muestre los datos en barras. Así que aquí, en mostrar datos, ¿cómo queremos que nos los muestre? Ahí está en barras. Ahí está, todo bien. Aceptar. Gráfica de pulso mujeres. La abrimos.
Agregamos datos. Y aquí tenemos etiqueta de datos para las Y. 3, 3, 5, 8, 6, 1, 6, 6, 6, 4, 5. Está distribuido con en una gráfica de datos, que es la misma que tengo aquí. Ahora lo mismo para los hombres. Aquí tenemos los datos de los hombres. Aquí está la gráfica que yo ya hice previamente. Ahora veamos cómo se hace. Gráfica de barras, valores únicos. Aquí no tenemos una tabla en que basarnos como los anteriores. Seleccionar pulso de hombres, que nos los muestra en barras. Ya está. Sin acumulaciones, ya está. Aceptar. La abrimos. Agregamos etiqueta de datos. Aceptar. Y listo. Igual a la que tenemos aquí. Con los 40 datos distribuidos. 56, 6 veces, 60 7 veces, 64 7, 68 3, 72 6 y así hasta llegar a los 40 datos distribuidos. Vamos con la gráfica de Pareto, que es la última de las gráficas que vamos a ver hoy. Primero, que es una gráfica de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Aquí tenemos el primer ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere iniciar su proceso de SMT. Surface Mounting Technology. Después de 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos efectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Sigma, realiza una gráfica de Paretos con los siguientes datos. Aquí ya la realicé, tengo los datos que me pide, los tengo aquí. Ahora vamos a ver cómo se realiza la gráfica de Pareto, que esta es en estadísticas, herramientas de calidad, que lo que queremos es ver la calidad y disminuir los defectos. Y ponemos herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Que vamos a ver, pues el defectos o datos en atributos, seleccionar. Que vamos a en la frecuencia, pues la cantidad, seleccionar. Y queremos, si le ponemos 100, pues va a haber un error, así que 99.99 de porcentaje de acercamiento. Y aquí vemos cómo está distribuido. Podemos sumar la etiqueta de datos, aceptar. Aquí está el porcentaje y el porcentaje acumulado. Aquí, como es el primero, es la cantidad, es la primera que te va a mostrar. Luego el porcentaje y porcentaje acumulado. Aquí, como es la primera, no hay nada acumulado, muestra el mismo dato. Aquí, que es 925 de piezas ausentes, cantidad 95, porcentaje 19.5 y acumulado esto más esto, pues ya 41. Y así sucesivamente. De desalineado, ¿cuánto? 855. Aquí te muestra el porcentaje, aquí la cantidad. Por eso dice que la gráfica de Pareto muestra ambas, de izquierda a derecha, de forma descendente. Vemos que todas las características que ahorita escribimos
Cuando estuvimos leyendo qué significa la gráfica de Pareto, aquí las muestra. Vamos con la siguiente. Gráfica de Pareto, que es la gráfica de Pareto de inyección de plásticos. Ponemos estadísticas, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Vamos a seleccionar en defectos o atributos o datos de atributos de efecto. Cantidad, la frecuencia que queremos, pues la cantidad. Queremos un porcentaje del 99%. La abrimos y la analizamos otra vez. Malformaciones, vamos a agregar antes la etiqueta de datos, aceptar. Malformaciones 329. Porcentaje, aquí lo muestra también y aquí está 29.3. Cantidad de coloración incorrecta 300. Porcentaje 26.8. Acumulado con la primera 56.0. Y así sucesivamente. Es la gráfica de Pareto para procesos de inyección de plástico. Y pues este sería el último ejercicio. Sería todo de mi parte. Aquí está la gráfica que tenemos, que es la misma. 329, 301. Y todo esto fue sacado de todos estos ejercicios que realicé fueron sacados del libro de estadística de Mario Triola, 11ª edición. Y pues sería todo. Gracias.